Buenas tardes a todos. Estamos acá desde Salud Digital. Nuevamente bienvenidos a los que se conectan hoy día. Hoy día Bárbara no nos puede acompañar, así que voy a estar yo moderando un poco las preguntas y el foro en general. Hoy día nos va a presentar Daniel Amigo. Él es químico farmacéutico de acá del Departamento de Salud Digital y nos va a hablar del tema de polifarmacia en la persona mayor. Les recuerdo que si tienen dudas, por favor las vayan anotando en el chat durante la presentación y así podemos leerlas al final y poder resolver ahí las consultas que vayan saliendo. Dale, Daniel, parte más. Muchas gracias, Jimena. Bueno, espero que se escuche bien. Como ya dijo Jimena, yo soy Daniel Amigo, químico farmacéutico encargado de los servicios farmacéuticos del Departamento de Salud Digital. Y hoy veremos la polifarmacia en la persona mayor. ¿Ya? Durante la presentación, bueno, prendí el video solamente para poder presentarme. Ahora lo mantendré apagado, ya, para no afectar a la señal de la banda. Así que comenzamos. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Primero vamos a tener una breve introducción en cuanto a los medicamentos y su uso racional. También vamos a ver cuántas personas mayores hay en Chile y el mundo, envejecimiento y los medicamentos, para poder llegar después a la definición de qué es lo que es la polifarmacia, de por qué se produce la polifarmacia, cómo la combatimos y algunas palabras de cierre. Entonces comenzamos con una introducción breve de los medicamentos y su uso racional. La definición del medicamento en Chile es principalmente que un medicamento es una sustancia natural o sintética o mezcla de ellas que se destina al ser humano con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades o sus síntomas, para modificar sistemas biológicos o el estado mental en beneficio de la persona a quien se la administra. Lo que hay que tener en consideración dentro de la definición es de que se consideran tanto las sustancias naturales como sintéticas como medicamentos, ya que hoy en día está en la palestra el tema de que hay muchos productos de uso natural que no se le asigna algún efecto terapéutico, pero la gente cree que no conlleva ningún riesgo. Entonces, por ende, esta siempre tiene que considerarse como un tratamiento. También, ¿qué son las farmacias? El Decreto Supremo 466 indica que la farmacia es un centro de salud, la cual está a cargo de un profesional sanitario que es el químico farmacéutico. Y dentro de estas labores tiene que contribuir a labores de farmacovigilancia, ya más allá de expender medicamentos. Este concepto de farmacovigilancia lo abordaré un poco más adelante. Entonces vamos a ver un poco de cómo actúan los medicamentos. Esto depende completamente de cómo llega el medicamento al cuerpo, cómo se administra, ¿ya? A veces es vía oral, a veces se inyecta, a veces en forma tópica, y también influye mucho cuál es la función que se espera de este. ¿Ya? Porque hay que tener en consideración que los medicamentos y su efecto no son como una flecha y un blanco al cual va a llegar de manera certera, sino que este, naturalmente, cuando se toma por vía oral, se absorbe, llega al torrente sanguíneo y se reparte por todo el cuerpo. Y a veces, o no solamente a veces, siempre suele llegar a otras partes en cual puede generar otro efecto inesperado, que se conocen como reacción adversa, o puede generar también problemas relacionados con medicamentos. Para que veamos los tipos de formas farmacéuticas o presentaciones que encontramos, yo creo que muchos ya la han visto, que tenemos las formas farmacéuticas que son sólidas, como los comprimidos, las cápsulas y los polvos, las semisólidas, como geles, cremas y ungüentos. Tenemos también las líquidas, donde tenemos la jarabe, la suspensión oral y las soluciones inyectables. Y tenemos las gaseosas, donde encontramos los aerosoles, los inhaladores o los gases clínicos. Hay que recalcar de que está la bioequivalencia, que todo el mundo la ha visto, que se pone en las cajas de algunos medicamentos, donde el objetivo de esta es comparar un medicamento original con un medicamento que sea una copia de esta, y lo que se compara es la capacidad que tiene este de llegar al torrente sanguíneo. Esto se mide específicamente para medicamentos que requieren disolverse en el estómago, luego absorberse en el intestino delgado, para luego pasar a la sangre, ¿ya? Los medicamentos que son inyectables, como llegan directamente al torrente sanguíneo, no requieren de bioequivalencia. Asimismo, también los medicamentos que son de una manera más tópica o que se van directamente a la zona, como las cremas o los geles, tampoco se les mide la bioequivalencia. Los líquidos, como los jarabes y las suspensiones orales, ya vienen disueltos. Por ende,
tampoco se le mediría la bioequivalencia, llegando solamente a los comprimidos y las cápsulas, ¿ya? Razón por la cual nunca hemos visto un jarabe con la marca bioequivalente. Otro concepto importante a considerar antes de entrar de lleno a lo que es los medicamentos en la persona mayor son las reacciones adversas a estos, ¿ya? Donde la definición es que es una reacción nociva no intencionada que se produce a dosis normalmente utilizada. O sea, a la dosis que me indicaron que me tomara este medicamento, me produjo una reacción que yo no esperaba, que podría ser un sarpullido en la piel o presentar otro tipo de problema, el cual es importante siempre reportarlo. Para esto está la ciencia que le había mencionado, que es la farmacovigilancia, que es la que detecta, evalúa y comprende estas reacciones adversas a medicamentos. El decreto supremo número 3 del 2010 le da la obligación a todos los profesionales de la salud a reportar las reacciones adversas al Instituto de Salud Pública. Pero también hay un deber de la población no profesional también, quienes tienen una reacción adversa, informar al profesional. También tenemos los problemas relacionados con medicamentos, que se considera como cualquier aspecto relacionado con el medicamento que interfiere con el resultado óptimo del cuidado del paciente, ¿ya? Dentro de esto podemos tener problemas relacionados con medicamentos de tipo de necesidad, o sea que un paciente necesita un medicamento o el que tiene no es el que necesita, de seguridad, que es que el medicamento no está siendo seguro y naturalmente este se relaciona con la reacción adversa a medicamento, y de efectividad, de que el medicamento ya no es efectivo. Y dentro del último concepto, que es el más importante, es el uso racional del medicamento. El uso racional, según la Organización Mundial de la Salud, se divide hasta 5 componentes, que sería el medicamento adecuado, para el paciente adecuado, a la dosis adecuada, al tiempo adecuado, al menor costo posible, ¿ya? Es decir, si yo soy un paciente que tiene hipertensión, tengo que tomar el medicamento adecuado para la hipertensión a la dosis correspondiente por el tiempo por el tiempo adecuado recomendado, y eso lo maneja el médico, y el menor costo posible se refiere principalmente de que si yo uso mal este medicamento, puedo incurrir en mayor costo en salud. No solamente directamente en la compra de algunos productos farmacéuticos, sino que también en trasladarme a recintos sanitarios o también perder tiempo de vida saludable. Y eso es lo que puede ocurrir si es que yo no realizo un uso racional del medicamento. A modo de ejemplo, tenemos a la señora Catalina, que es una paciente que tiene múltiples morbilidades, se automedica y no cumple con los tratamientos, ¿ya? Imaginemos que era una paciente que estaba tomando una terapia de antibióticos, le dijeron que era por 7 días, pero ella al tercer día se sintió bien y lo dejó de tomar. Entonces no se trató bien la enfermedad y generó otros problemas de salud, se le agravó la enfermedad. Por ende, aumentó su gasto en salud, ya que tuvo que acudir nuevamente al médico, ahora sí comprar el tratamiento que requería, y perdió tiempo de vida saludable porque mejoraba antes. Según las estadísticas, el 35% de los chilenos gastan en medicamentos y 17% gastan en otras atenciones clínicas relacionadas con salud. Entonces, teniendo estos antecedentes ya resueltos, pasamos a cuántas personas mayores hay en Chile y el mundo, para ir conociendo más o menos qué es lo que tenemos, ¿ya? Hoy en día, 1 de cada 10 adultos mayores, o sea, 1 de cada 10 personas es una persona mayor. Y la Organización Mundial de la Salud estima que al 2050 esto aumentará a 2 de cada 10 personas. En Chile, según el censo del 2017, el 11,9% son personas mayores, ¿ya? Y de esto, el 2% corresponde a extranjeros. También en el 2010, 4 de cada 100 trabajadores es una persona mayor, mayor a 65 años. Eso es importante aclararlo. Y cuando hablamos de personas mayores en esta presentación, nos referiremos a personas mayores a 65 años. En el 2019, la cifra de trabajadores mayores a 65 años aumentó a 7 de cada 100. ¿Qué más tenemos en conocimiento? Bueno, por lo que vemos, la población chilena y mundial está envejeciendo. Y también se está alargando lo que es la esperanza de vida, ya que hoy en día las mujeres viven en promedio hasta los 82 años y los hombres hasta los 77 años. Esto contrae un problema con respecto a los medicamentos, ya que la mayoría de los estudios de estos, y principalmente los medicamentos más antiguos, no se hacen o no se hacían en personas mayores, ya que o no estaban dentro de la población objetivo a evaluar, o la esperanza de vida era menor. Entonces, por eso es
de suma importancia conocer el manejo que yo puedo dar a las personas mayores y también qué es lo que se podría esperar con su terapia de medicamentos para poder otorgar siempre la mejor calidad de vida. Entonces vamos de lleno al envejecimiento y los medicamentos. ¿Existirá alguna relación entre los adultos mayores y los medicamentos? Bueno, aproximadamente 4 de cada 10 personas mayores usan al menos un medicamento de venta directa, que son los que se adquieren sin receta. Y estos, a su vez, no son reportados al médico. Cuando la persona va a la consulta médica y el médico le dice, dígame qué medicamentos toma, esto no lo reporta o no los considera. ¿Ya? Y súper importante, independiente sea un producto natural o no. El 65% de los adultos mayores usa regularmente más de 3 medicamentos y un 20% también toma hasta 10 prescripciones en una semana. O sea, tenemos gente que toma una gran cantidad de medicamentos en su mayor cantidad. Y el riesgo de sufrir una reacción adversa a medicamentos es de un 5% para los que toman de 4 medicamentos o menos. Si toman 5 o más, este riesgo aumenta un 50%. Ya cuando se habla de que un riesgo en salud aumenta 50%, es casi como tirar una moneda, o sea, es azaroso. Si tengo dos personas, una tiene efecto adverso y la otra no tiene efecto adverso. Entonces es un riesgo bastante alto y un problema que ya es importante. Bueno, ¿y nuestro cuerpo reacciona igual si somos personas mayores? Para esto hay que considerar que con el tiempo, yo creo que algo que todos notamos cuando nos miramos al espejo, es que el cuerpo va cambiando y también cambia la respuesta a esto. ¿Ya? No solamente es físico, sino que es fisiológico el cambio que se produce en las personas mayores. Las personas mayores tienden a aumentar su grasa corporal, no necesariamente significa que suben de peso, simplemente que hay mayor grasa en el cuerpo, disminuye la cantidad de proteínas y con esto disminuye el agua corporal. Con respecto a procesos metabólicos, el estómago ya no es tan ácido como antes, por ende no puede digerir los nutrientes como lo hacía de la misma manera. Disminuyen ciertas proteínas de importancia en cuanto a los medicamentos y disminuye el tamaño y la actividad del hígado, que el hígado es un órgano que nos ayuda a ir destruyendo todos los agentes externos al organismo, y dentro de esto los medicamentos. Y también disminuye la función renal, que es donde se eliminan la mayor cantidad de medicamentos. Al esto disminuir, puede generar que algunos se acumulen. Entonces, ¿esto cómo afecta a la persona mayor? Por ejemplo, medicamentos que se unen a proteínas ahora están más libres. Por dar un ejemplo, el acenocumarol, que es un medicamento que se utiliza como anticoagulante, tiene una alta unión a las proteínas, entonces es una poca cantidad la que queda libre en la sangre para hacer efecto. Al disminuir la cantidad de proteína en la persona mayor, el medicamento está más libre en el organismo y puede aumentar el riesgo de sangrado por el uso de anticoagulantes. También al disminuir la función del hígado, medicamentos que son destruidos o transformados ya no lo son tanto, entonces aumenta su cantidad, como es el caso de las benzodiazepinas, con su mayor exponente, el clonazepam, que ya no se destruye de manera tan rápida y tiende a durar más tiempo. A eso le agregamos que este medicamento, el clonazepam, es un medicamento que tiene una afinidad por las grasas, o sea, es soluble, se disuelve en grasas, y el adulto mayor, a aumentar la cantidad de grasa corporal, este medicamento se acumula y su efecto puede durar más y prolongarse más en el tiempo. Por ende es un medicamento complicado y peligroso en los adultos mayores. Y también los medicamentos que son eliminados por la vía renal, estos se tienden a acumular, como es el caso de la metformina. Y en el caso del paciente que usa metformina hay que estar muy al tanto de cómo va su función renal. Pero a pesar de esto, de todos los antecedentes que le acabo de entregar, nos encontramos que la población adulto mayor son las que más utilizan medicamentos. En Estados Unidos, 4 de cada 10 personas mayores tienen más de 5 prescripciones al día. Y el estudio latinoamericano indicó que el 36% de las personas mayores toma más de 5 medicamentos al día. Es decir, 4 de cada 10 personas también. Se condice con lo indicado en Estados Unidos. Y a este fenómeno de tomar muchos medicamentos se le conoce como polifarmacia. Pero vamos de lleno a la pregunta. ¿Qué es la polifarmacia? Para eso tenemos que tratar de encontrar una definición. ¿Ya? Poli viene de la palabra muchos y se usa cuando hablamos de 5 o más en algunos casos. ¿Ya?
la mayoría la cataloga como el uso excesivo de medicamentos, pero de todas maneras es difícil buscar un punto de corte, ¿ya? Hay diversas definiciones, de hecho un estudio del 2008 encontró más de 24 tipos de definiciones para polifarmacia. Dentro de esto se ha hablado de un punto de corte en 5 medicamentos y otros hablaban de 2 a 9. De hecho, un estudio que se hizo en pacientes con cáncer no logró encontrar un número objetivo para hablar cuando hay polifarmacia o no. Otros definieron que la polifarmacia, cuando es de 10 medicamentos o más, ya se habla de polifarmacia excesiva o hiperpolifarmacia. ¿Pero bastaría solo con el número de medicamentos? A esto hay que tener en consideración que hay terapias que resultan más cuando se asocian a altas cantidades de medicamentos, como terapia antihipertensiva o terapias para manejo de enfermedades respiratorias. Y como les mencionaba, es difícil encontrar un punto de corte óptimo. Entonces, es muy importante conocer el tipo de los medicamentos que están y la presencia de medicamentos potencialmente inapropiados. ¿Pero qué es esto de medicamentos potencialmente inapropiados? Una definición indica que corresponde a medicamentos que, además de tener un riesgo aumentado para el desarrollo de una reacción adversa, tienen insuficiente evidencia de sus beneficios y se consideran menos seguros para determinadas condiciones de salud, a ser contrastados con otras alternativas terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas. Es decir, son medicamentos que son inseguros dependiendo de mi condición, de mi condición sanitaria. O sea, si yo tengo una enfermedad renal, medicamentos que no se puedan utilizar en personas con falla renal se pueden convertir en medicamentos potencialmente inapropiados para mí. Y esto mismo puede pasar con los adultos mayores, que conociendo todos los cambios que se producen en su cuerpo, hay medicamentos que ya se vuelven potencialmente inapropiados. De esto está de la mano con la prescripción inapropiada, ya que es una prescripción donde tenemos mayor riesgo de sufrir eventos adversos sobre los beneficios que uno esperaría con este medicamento. ¿Ya? O cuando el medicamento se indica por mayor tiempo a la cual yo estoy, o la cual está recomendada en la literatura. También cuando yo por mis antecedentes tomo otro medicamento y el nuevo que me indican, sin conocerlo el médico, puede generar alguna interacción y agravar alguna patología. También cuando hay duplicidad de principios activos de la misma clase o familia. Por dar un ejemplo, en el caso de yo estar tomando un analgésico y después acudo a otro médico y me receta otro tipo de analgésico y yo no me doy cuenta que estos dos son de la misma familia, pueden agravarse y generar más riesgo de una reacción adversa al medicamento. O también cuando uno omite prescripciones de medicamentos porque las desconoce, en el caso de los prescriptores, porque desconocen nuevas familias de medicamentos que podrían ser más beneficiosos dependiendo del estado de salud. Dentro de los medicamentos potencialmente inapropiados, destaco aquellos que aumentan la carga anticolinérgica, que lo vamos a ver más adelante, pero dentro de esto, para que sepan, porque siempre en adulto mayor se habla de que este medicamento tiene alta carga o alto riesgo de generar carga anticolinérgica, y esto se produce al apagar la actividad de un neurotransmisor conocido como la acetilcolina, que medía muchos efectos fisiológicos en nuestro organismo, principalmente está relacionado con la memoria y también con la relajación contrarrestada con la adrenalina. A nivel periférico, un efecto anticolinérgico nos generaría sequedad bucal, el lentecimiento de la motilidad intestinal, o sea, nuestro tracto digestivo actuaría más lento, visión borrosa, un aumento en la frecuencia cardíaca, una impactación fecal que se genera por el lentecimiento de la motilidad intestinal, retención urinaria, entre otros. Hay muchos medicamentos que son directamente anticolinérgicos y se usan principalmente para trastornos digestivos, como el caso de la papaverina, la pargiverina y la atropina. Y a nivel central, esta carga anticolinérgica disminuye el estado de vigilia, tiene efecto en la memoria y puede generar un deterioro de la función cognitiva, incluso llegando a precipitar en un delirium. Entonces, ¿con qué definición nos quedamos? 5 medicamentos o tomar un número es fácil de definir, pero no considera los riesgos, porque uno puede estar tomando un solo medicamento y este podría ser potencialmente inapropiado.
pero también basarnos solamente en potencialmente inapropiado no es una manera muy rápida de determinar si el medicamento que está tomando es inseguro. Entonces, para definir polifarmacia, siempre es mejor tomar un poco de cada definición, ¿ya? La mayoría de las personas considera el número para simplemente poner una alerta. Oh, esta persona está tomando 5 medicamentos o más. Es necesario entrar a revisar si es que los medicamentos que está tomando son apropiados o inapropiados. Y otro, dependiendo del conocimiento clínico, es percatarse de si el medicamento es bueno o malo antes de prescribirlo. Pero ¿cómo alguien podría llegar a tomar más de 5 medicamentos? Para esto hay factores de riesgo de la polifarmacia, que como la pueden ver, son múltiples, pero se pueden determinar en edad avanzada, ya que vimos que los adultos mayores son los que más toman medicamentos. También se ha visto que las mujeres toman medicamentos que los hombres, entonces ser mujer también, ser mujer y adulto mayor también es un factor de riesgo para tener polifarmacia. Un bajo nivel educacional, la última encuesta nacional de la salud, nos muestra que las personas con menor nivel educacional toman más medicamentos, múltiples comorbilidades y hospitalizaciones recientes también indican o me hacen correr el riesgo de que me indiquen más de 5 medicamentos. La depresión también conlleva polifarmacia, consulta a múltiples profesionales, ya que cuando uno va a un médico, después va a otro, y estos no tienen conexión entre sí, corre el riesgo de que uno le prescriba las mismas cosas que el otro y se vayan acumulando la cantidad de medicamentos, o que uno desconozca cosas que el otro médico sí conozca. Pérdida de la funcionalidad de las actividades instrumentales de la vida diaria. Ya está relacionado de que las personas que toman más medicamentos pierden ciertas capacidades funcionales. También la falta de evaluación geriátrica es muy importante, ya que el adulto mayor es muy distinto a un adulto normal. Por ende, no tomarlo como un ser individual nos conlleva a poder incurrir en error y prescripción inapropiada. Una prescripción ilógica o ineficaz, la falta de preestablecer la duración del tratamiento o discontinuarlo. Que esto es un problema muy grave porque muchas veces vemos a personas que le prescriben medicamentos pero nunca le dicen hasta cuándo deben tomarlo. Esto se produce, lo pueden ver quizás con pacientes que toman benzodiazepinas como el clonazepam de larga data. Gente que está tomando mucho tiempo clonazepam, pero el médico nunca le indicó cuándo tenía que dejar de tomarlo, o si se lo indicó, no le quedó claro. Y esto va relacionado con la educación al paciente y a los cuidadores, que es lo que estamos haciendo ahora. También la automedicación es un factor de riesgo de polifarmacia, el hecho de que yo tome medicamentos sin indicación médica, y la mala autopercepción en salud, que de repente uno puede sentirse enfermo y se necesita tomar este medicamento, o de repente vemos que los mismos que comerciales nos recomiendan productos y sentimos que tenemos que tomarlos para estar bien. También otro factor de riesgo importante es la cascada de la prescripción, que consiste en tratar reacciones adversas con medicamentos sin identificar que la patología a la que nos enfrentamos es una reacción adversa. Entonces, esto va generando en cascada el aumento de prescripción de medicamentos, ¿ya? Y esto puede ser principalmente por desinformación y desconocimiento del clínico en cuanto a qué medicamento estaba tomando antes, o también desconocer de que lo que está en presencia es una reacción adversa de otro medicamento. Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos una persona que por dolor estomacal se automedicó con un medicamento como la metoclopramida. Pero este medicamento tiene como reacción adversa generar efectos extrapiramidales. En otras palabras, genera un pseudo Parkinson. Es como si la persona tuviera Parkinson. Va al médico sin saber que eso era por un medicamento y no le informa que está tomando este medicamento y el médico le prescribe un medicamento para manejo del Parkinson, como la levodopa, que tiene como efecto adverso insomnio y alucinaciones. Lo cual, para tratar el insomnio, como esta persona no puede dormir, le da una benzodiazepina. Por ende, tenemos la prescripción de dos medicamentos que son inapropiados y esto se podría haber resuelto eliminando la metoclopramida desde un principio. También tenemos, en el caso, había una creencia popular antiguamente de que los pacientes que tomaban muchos medicamentos se les tenía que indicar omeprazol y decían que era para recubrir el estómago. Pero el omeprazol no es un medicamento que sea para recubrir el estómago. El omeprazol es un medicamento que inhibe la liberación de ácido estomacal y se usa principalmente para que una persona que tiene una úlcera en el estómago, que es una herida, pueda sanar sin que el ácido estomacal genere daño. Pero al inhibir el ácido estomacal, generamos que nuestro estómago no digiera
nutrientes y no se absorban algunos medicamentos o el calcio, que es muy importante, ¿ya? Entonces, al disminuir la acidez y aumentar el pH, pueden generar infecciones oportunistas, ya que el mismo pH la misma acidez estomacal nos defiende de los agentes extraños, ¿ya? Otro ejemplo, tenemos una hipertensión descompensada, que es porque el paciente no se tomaba el medicamento, entonces el médico decidió indicar furosemida y le generó incontinencia urinaria, a lo cual lo trataron con imipramina, que es un medicamento que tiene una alta carga anticolinérgica, y esto desencadenó un adulto mayor en un delirium que probablemente iba a tener un manejo inadecuado, ya que la idea era mejorar la adherencia y no era indicado furosemida. Pero después de esto, ¿de quién es la culpa de que alguien tenga polifarmacia? Aquí todos los factores de riesgo que mencioné los dividí en tres tipos de posibles culpables. Uno son los sociales, los personales y los profesionales. Y si nos fijamos bien, sacando los sociales, que es algo que ya no depende personalmente de nosotros, entre los personales y los profesionales, la cantidad de factores de riesgo son casi los mismos. Es decir, hay un 50 y 50 de, de culpa o de responsabilidad en cuanto a tener polifarmacia, ¿ya? O sea, van principalmente con el cuidado, pero también la automedicación en el caso de las personas es muy importante. Y en cuanto a los profesionales, es súper importante que se estén actualizando, que consulten, que traten de recabar la mayor cantidad de información y que se evite las múltiples atenciones sin integración de una ficha clínica. Entonces, ¿cómo combatimos la polifarmacia? Podemos partir con la comunicación con el profesional, ¿ya? Tener conocimiento de todo lo que se está tomando, sea indicado o no. También que la persona sea sincera al comunicar su adherencia al tratamiento, ¿ya? O que también en el caso de las personas que están en hogares se sepa si son adherentes o no, si cuesta o no tomarse el medicamento y siempre se lo informen al profesional. Conocer por qué es que le están indicando cada medicamento. En el caso de los cuidadores, hagan un listado con los medicamentos y digan, este medicamento se lo dan por la hipertensión, por este, y nunca queden con ningún medicamento que no sepan por qué está indicado, ¿ya? Conocer los riesgos de cada uno. Para eso se comunican con el profesional. También, si es que no tienen acceso y cerca de usted hay una farmacia, como les comenté, es un centro de salud y ustedes pueden contactar directamente al farmacéutico, que por ley tiene que estar ahí. Informar siempre al profesional tratante. Cualquier cambio o retirada de medicamento o reacción adversa. Y serían principalmente eso dentro de lo que es la comunicación al profesional. Pero también hay otras metodologías que se utilizan y son directamente para apoyar a reconocer medicamentos potencialmente inapropiados. Y tenemos dos tipos de metodologías, la explícita y las implícitas. Y las explícitas corresponden al listado de medicamentos inapropiados. Dentro de eso están los criterios de Beers y los criterios Stop-Start. Y las implícitas en base a la experiencia clínica. Hay un índice también de medicamentos inapropiados, pero eso más que nada va directamente a lo que es la experiencia clínica y algo que tiene que ver directamente el profesional de la salud como médico. Para tomar como ejemplo los criterios de Beers, que son criterios estadounidenses, ya principalmente de la Sociedad Americana de Geriatría y Gerontología, los cuales salieron en el 91 y se han ido actualizando. Aquí saqué algunos ejemplos que corresponden a la actualización del año pasado. Muestran directamente medicamentos inapropiados como medicamentos anticolinérgicos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, y antiespasmódicos y antidepresivos. Y ahí directamente el ejemplo, un anticolinérgico como la atropina está contraindicado en el adulto mayor, la clorfenamina se recomienda evitar en el adulto mayor, trexifenidilo, escopolamina, amitriptilina. Antibióticos también, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la nitrofurantoína, especialmente si tiene alguna falla renal. Y falla hepática también, porque este medicamento genera un daño hepático muy grande. Medicamentos como las benzodiazepinas y las drogas Z, como la prazolam, lorazepam, clozapam y sopiclona, se deben evitar en el adulto mayor porque aumentan el riesgo de caída. Y todos sabemos que un adulto mayor que se cae es un adulto mayor que pocas veces se vuelve a recuperar. También tenemos medicamentos gastrointestinales como omeprazol y derivados, que como ya le había mencionado, generan un riesgo de infección oportunista. Y su recomendación son máximo 8 semanas, ¿ya?
Con respecto a los criterios Stop-Start, que la diferencia con los BIRS es que el Stop-Start son europeos y considera medicamentos que no ocupan en Estados Unidos. También trae recomendaciones, las que puedo destacar, porque algunas ya son francamente las mismas, es evitar en adultos mayores medicamentos como la glibenclamida, que pueden generar una hipoglicemia prolongada, y también medicamentos como el analgésico antiinflamatorio, como ibuprofeno, diclofenaco, evitarlos por un tiempo prolongado, ¿ya? Ya que pueden generar una hemorragia digestiva. También medicamentos como el Celecoxib, que es un medicamento que se usa mucho en la artrosis para el manejo del dolor, su uso prolongado puede generar un aumento del riesgo cardiovascular. Por ende, es un medicamento que naturalmente se toma solamente en crisis del dolor y siempre previo al uso de un analgésico simple como el paracetamol. Pero lo que debemos considerar es que esta guía, basada en criterios explícitos, solamente nos ayuda a identificar medicamentos potencialmente inapropiados o a evitar una prescripción potencialmente inapropiada. Y esta de prescripción, la retirada de un medicamento siempre tiene que hacerse en conjunto con un médico, ya que es su responsabilidad legal. O sea, yo como cuidador no puedo llegar y sacarle un medicamento, pero sí puedo informarle al médico y decirle, ¿sabe qué? Pues estoy en presencia de este medicamento, no sé por qué se lo están dando, y ahí dependiendo del riesgo-beneficio se valora si el medicamento se retira o no, y tratando siempre de evitar la polifarmacia. También recordando que nosotros tenemos una célula de geriatría que ayuda a aumentar la visión geriátrica en la atención a los pacientes. Entonces, para ir cerrando, el uso racional del medicamento, vemos que es tarea tanto del equipo como de la persona, ya que en cuanto a los factores de riesgo de polifarmacia, veamos que era casi 50 y 50. Hay que considerar e identificar cualquier producto automedicado, sea natural o no, ¿ya? Puede ser medicamento innecesario, puede que esté gastando en un producto que realmente no necesite, y por eso hay que identificarlo y siempre mencionarlo en la consulta médica. En caso de no ser un profesional debidamente habilitado, consultar con un médico o con un farmacéutico si un medicamento es pertinente que lo esté tomando o no. Y nunca descartar que podemos estar en presencia, cuando tenemos un paciente con polifarmacia, de una cascada del tratamiento, o sea, estar tratando reacciones adversas de otros medicamentos. Así que no olvidemos nunca que la polifarmacia y el uso racional del medicamento es tarea de todos, y que la comunicación es lo fundamental para poder detectarla. Así que para ir cerrando, les dejo con esta palabra de Paracelso, que indica que nada es veneno, y todo es veneno, y la diferencia está en la dosis. O sea, el veneno lo hace la dosis. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la presentación súper buena. Tenemos algunas preguntas que ya nos han ido haciendo a través del chat. Si tienen más preguntas, por favor, vayan incluyéndolas también. A ver, nos pregunta por aquí Bárbara, ¿qué hacer en caso qué es lo primero en realidad que hay que hacer en caso de un rash alérgico que uno sospeche que es causado por algún fármaco? Muchas gracias, Bárbara, por la consulta. En el caso de un rash alérgico que nosotros sospechamos que podría ser debido a un medicamento, siempre depende de qué medicamento podría ser, porque hay medicamentos que nosotros podemos llegar y suspender. Ya, por ejemplo, si un analgésico nos produjo algún rash, yo podría suspenderlo, pero si estamos hablando de un medicamento antiepiléptico y al suspenderlo podría desencadenar alguna crisis epiléptica, lo más recomendado es tratar de acudir directamente a una consulta médica. ¿Ya? Ahora bien, lo que hay que hacer siempre que estemos en presencia de una reacción adversa es reportarla. Nunca hacer caso omiso y decir, ay, si ya se le pasó porque le quité el medicamento, entonces no me preocupo más. No, independiente que le quitó el medicamento, reportarlo, ya sea a un centro asistencial o a una farmacia. Gracias, Daniel. Efectivamente, complementa ahí lo que tú decías, depende mucho de para qué es el medicamento que se indicó, qué es lo que tú estás tratando. Hay cosas que, claro, es súper fácil suspenderla y avisar después, pero hay otras cosas en que es más difícil hacer ahí la distinción. A ver, Catherine nos preguntaba también la relación de la polifarmacia y la ingesta de hierbas medicinales. ¿Cómo afecta la ingesta de hierbas medicinales en el fondo a la administración de los fármacos? Muchas gracias por tu pregunta, Catherine. Bueno, efectivamente, el uso de hierbas medicinales es muy complicado, ya que estas, dependiendo de la hierba, interaccionan con algunos medicamentos. Por dar un ejemplo, el uso de esta hierba que es la melisa y la pasiflora, que nos ayudan a dormir y a relajar,
si nosotros omitimos que usamos este medicamento a una consulta médica, en una consulta médica y el médico nos indica un medicamento, por ejemplo, como el clonazepam, estos interaccionan y generan un sinergismo. Quiere decir que se potencia el efecto somnoliento y pueden desencadenar en un riesgo de caída. Ya también tenemos productos naturales como la ginkgo biloba que interacciona con la aspirina y puede generar un riesgo de hemorragia. Entonces, más que hacer una cruz a los productos naturales, es siempre considerarlos como si fuera un tratamiento más. Y si el médico recomienda no tomarlos, mejor que no. Hay otro, para ir cerrando con un ejemplo, ya que hay una amplia variedad y espero que más adelante podamos hacer alguna charla de productos naturales, como la pata de vaca, que se usa para bajar el azúcar, o sea, para bajar la glicemia, y efectivamente baja la glicemia. Pero si la persona también tiene un tratamiento diabético con insulina, podría generar una hipoglicemia que podría desencadenar en un riesgo fatal. ¿Ya? Yo lo que le indico a la gente cuando me preguntan cuál es la diferencia entre un medicamento y un producto natural, les indico, el comprimido, yo sé que trae, sé qué medicamento trae y cuánto medicamento trae. Por ejemplo, dice paracetamol 500 miligramos, o sea, me trae paracetamol, un analgésico, 500 miligramos. Pero una hoja, yo no sé cuánto trae del activo, si es que realmente lo trae. Porque esto depende del lugar geográfico donde se plantó, de la estación del año en la cual se está cultivando. Entonces, de ahí es donde se cadena la reacción que podría sufrir. Déjame. Gracias, Daniel. Otra, ¿se escucha bien o no? Otra pregunta que nos hacen acá es, ¿cómo se puede reducir la polifarmacia en las personas mayores? ¿Qué recomendaciones podrías dar en esos casos? Muchas gracias por la pregunta. En este caso, para poder reducir lo que es la polifarmacia, primero hay que identificar la razón de uso de cada medicamento. Después recomiendo también darse cuenta si es que la persona los está tomando o no como es debido. Y siempre asesorándose con un profesional, ¿ya? Porque, como le explicaba, muchas veces no es solamente la cantidad de medicamentos, sino que también la presencia de medicamentos potencialmente inapropiados. Porque puede que la terapia esté bien y no haya medicamentos dañinos. Entonces, no sea la cantidad un problema, pero basta con que haya un medicamento potencialmente inapropiado para ya estar generando un problema de salud más grande. Entonces, para poder disminuirla, recomiendo primero conocer el qué y para qué, después ver si es que los que están son medicamentos que son seguros y también ver cuál es el riesgo de discontinuar o si es que existe alguna otra alternativa. También nos podemos llevar a la sorpresa que hay muchos medicamentos automedicados y que se desconoce por qué lo está tomando. Y ahí se podrían ir sacando de una, o también percatarnos que hay medicamentos que se dieron, por ejemplo, que le aumentaron la terapia para el tratamiento de la hipertensión de un medicamento a 3 medicamentos, pero el resto era que en realidad no se tomaba ese medicamento que al principio le daban. Entonces, por ende, al no informarle al médico que no era adherente, después el médico vio, claro, le vamos a dar este y vio que no mejoraba, ya entonces vemos si mejoramos con este medicamento y ya sumamos 3 medicamentos. Entonces, primero es ver qué es lo que toma, para qué lo toma, si se lo toma bien, y después asesorarse con un clínico para ver si es que hay medicamentos que se puedan descontinuar. Siempre priorizando la calidad de vida. Otra pregunta que nos llega acá, que es súper interesante, dice, Laura nos pregunta si existe algún medicamento o sustancia que ayude a proteger el estómago del daño de los medicamentos. Y ahí hay que indagar un poco más lo que tú contabas de los omeprazol. Muchas gracias. Mire, lo que pasa es que hay que considerar primero si es que los medicamentos efectivamente generan o no generan un daño al estómago. La mayoría de los medicamentos no lo genera. Y los medicamentos que como tal pueden generar un daño estomacal sería los analgésicos antiinflamatorios como ibuprofeno, diclofenaco o aspirina en altas dosis, ¿ya? Pero por un tiempo prolongado. Por estos medicamentos se recomiendan tomar de 3 a 5 días. Cuando los pacientes toman por más días estos medicamentos, naturalmente, por alguna patología, se lo asocian con un omeprazol, ya que estos medicamentos generan riesgo de úlcera. No es que dañen directamente el estómago. ¿Ya? También hay medicamentos como los corticoides, como la prednisona, que por un tiempo prolongado también pueden generar daño o riesgo de úlcera, y ahí se le recomienda el uso de un omeprazol. Algún medicamento que recubra como tal no es necesario porque eso estaría aumentando la polifarmacia. Muchas veces se puede dar porque hay personas que son intolerantes a la lactosa y el mismo medicamento contiene lactosa. O también otra duda es cuando dicen, no, es que el medicamento recubierto me hace mejor que el medicamento que no es recubierto.
Ahí hay que aclarar que la mayoría de los casos el recubrimiento que tienen es para proteger al medicamento de nuestros ácidos estomacales, para que éste llegue de la manera más intacta al intestino delgado y se pueda absorber y hacer su efecto. Y no es al revés. Es más, el omeprazol es un medicamento que no actúa directamente en el estómago, sino que este se absorbe y cuando llega al torrente sanguíneo, llega al estómago por la parte de atrás, por decirlo de una manera, y ahí inhibe la liberación de ácido. ¿Ya? Pero como un medicamento como tal, no. Solamente dependiendo de qué medicamento está tomando, es si es que requiere o no el omeprazol, y esto va a depender de que el medicamento que tome le genera un riesgo de úlcera gástrica. Espero haber podido responder su pregunta. Gracias, Daniel. Eh, a ver, otra pregunta que nos hacían por acá también es, ¿cuáles son los medicamentos que más problemas en general producen en los adultos mayores y cuáles que producen interacción entre ellos? ¿Qué es lo más habitual? Los medicamentos más complicados en el adulto mayor son los que tienen alta carga anticolinérgica. Bueno, en realidad siempre depende del estado de salud, pero voy a hablar de medicamentos que son más prevalentes, como el caso de los medicamentos que lo ocupan para el manejo de la ansiedad o del insomnio, como clonazepam, sopiclona, porque aumenta el riesgo de caída y también genera dependencia, ¿ya? Otros medicamentos son complicados, pero dependiendo del estado de salud. Personas que tienen problemas renales, problemas hepáticos, que no pueden tomar medicamentos como metformina y tienen que indicársele otros medicamentos. También otros medicamentos que son complicados son los que generan hipoglicemia, como la insulina y principalmente la glibenclamida, que es un medicamento que puede bajar abruptamente el azúcar y por un tiempo prolongado. Y si la persona no mantiene su régimen, puede también generar una hipoglicemia acompañada de un desmayo y riesgo de caída, que puede desencadenar en mayores problemas a la salud. ¿Ya? Pero si tú me preguntas a mí cuáles serían como más complicados, depende siempre del estado sanitario de la persona, pero vamos a destacar los que tienen una alta carga anticolinérgica y que dentro de estos nuevos criterios que son los BIRS y los Stop Start, son considerados como potencialmente inapropiados en el adulto mayor. Gracias, Daniel. Y otra pregunta que nos hace acá Carolina Ganga, que ella nos consulta específicamente por la contraindicación en el uso de metamisol cada 8 horas y tramadol 10 gotas SOS en un adulto mayor de 90 años que es hipertenso. Ya, el tramadol es un medicamento que también genera riesgo de caída y también tiene un riesgo de generar un síndrome serotoninérgico dependiendo de qué otro medicamento está, que es un síndrome serotoninérgico, aumentar la serotonina y generar náusea, mareo, dolor de cabeza. El tramadol naturalmente en el adulto mayor se debe usar en pocas cantidades, ¿ya? El metamisol, por otro lado, es un analgésico antiinflamatorio que también conlleva a sus riesgos, como todo analgésico antiinflamatorio. Imagino que la indicación que pregunta es una indicación que es vía oral, en comprimidos. Entonces, el riesgo que generaría sería como el de todo analgésico, de poder generar alguna úlcera o puede generar algún problema renal, que son principalmente los efectos adversos de los medicamentos analgésicos antiinflamatorios. ¿Ya? La indicación siempre en el manejo del dolor es tratarlo de manera escalada, siempre partir de lo más suave a lo más fuerte. O cuando son pacientes que vienen de una hospitalización, el médico indica partir de lo más fuerte y llegar hasta lo más suave. Ya, y naturalmente siempre se prefiere partir con paracetamol, que es un muy buen analgésico y es muy seguro en el adulto mayor. Gracias, Daniel. Ahí yo también quiero complementar un poco a tu respuesta. Efectivamente, también hay que analizar el por qué está usando los medicamentos. Un adulto mayor, por ejemplo, una persona que tenga un cáncer, en que esté en una etapa 4, ahí en general empezamos como a obviar un poco los daños que puedan ir causando los medicamentos porque nuestro fin no es en el fondo prolongar la vida, sino que mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, pasan un poco a segundo plano los efectos secundarios del tipo daños sobre órganos que puedan tener. Y vale más en el fondo el generar un bienestar en la persona porque sabemos que no es por mucho tiempo que los va a utilizar. Entonces también hay que ir viendo eso en el fondo, si se puede usar o no, depende mucho también por qué lo está usando. Otra pregunta que nos llegó acá de Laura Garcés nos pregunta, ¿el hecho de tener alimentos en el estómago, dice, antes de ingerir medicamentos, hace que estos tengan un mejor efecto o disminuya sus efectos adversos? Como siempre, muchas gracias por la pregunta. Depende del medicamento que esté tomando. Por dar un ejemplo, la metformina genera una distensión estomacal que se disminuye cuando uno lo administra con los alimentos. Pero también hay otros medicamentos que el administrarlo con medicamentos, o sea, con alimentos, pueden disminuir su efecto
o su absorción. Mira, un ejemplo básico es en el caso de un analgésico. El tomarlo con el estómago lleno va a generar que este se absorba más lento. Y si uno quiere que se le pase el dolor rápido, va a tardar entre 1 o 2 horas en lo que demore el vaciamiento gástrico. También otros medicamentos como el antibiótico, los de la familia quinolonas, como el ciprofloxacino, en presencia de alimentos que contengan calcio, se inactiva y al final no genera efecto antimicrobiano. Entonces, como siempre, depende del medicamento, ¿ya? Pero hay medicamentos que se tienen que tomar en ayunas, como la levotiroxina, medicamentos que no tienen una indicación estricta de horario, como los sartán, en alapril, otros que se recomienda por tolerancia administrarlo en la noche, como el amlodipino, que los pacientes lo toleran mucho mejor cuando lo toman en la noche y solamente una sola dosis, y medicamentos que se recomienda tomar con los alimentos, como es el caso de la metformina, para poder disminuir lo que es su efecto adverso estomacal. Gracias, Daniel. Parece que no tenemos más preguntas, al menos acá en el chat no me aparecen más. Bueno, súper buena la charla. Muchas gracias por la presentación. Quiero recordarles a todos y darles las gracias también por conectarse, que estamos haciendo, a partir de ahora, las presentaciones van a ser solamente los días miércoles, así que este lunes no tenemos presentación. El miércoles que viene va a estar con nosotros la enfermera Carla Bonatti y nos va a presentar el tema de protocolo de hospitalización domiciliaria, para que puedan ahí conectarse en el fondo los que estén interesados y seguir con esto. Recordarles además que todas nuestras charlas están en la página de YouTube de Hospital Digital. Ahí en el chat les pusimos el link para que les puedan ver por si alguien quiere revisar alguna presentación anterior o en el fondo quieren pasárselo a alguien que no haya podido ver las presentaciones, ahí están todas disponibles. Eso pues, nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, que estén bien.